apartas tu pan del hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias. Te pido, Señor Jesús, que en esta noche tú nos abras, Señor, nuestro entendimiento, nos des entendimiento, sabiduría para poder comprender tu palabra, y que, mi Dios, que a través de ella, mi Dios, podamos hacer las cosas correctamente conforme tú quieres y conforme tú desees. Te pido, mi Dios, que en este día sea tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a quitar en esta noche algunos mitos, algunas supersticiones, y vamos a aclarar algunas dudas acerca de lo que es el ayuno. Cómo podemos ayunar correctamente, cómo puedes ayunar sin que te sientas culpable de a veces que tú digas ya fallé porque no lo hice conforme yo pensaba, ¿no? Entonces vamos a quitar esos mitos para que ustedes puedan hacerlo correctamente y con una conciencia limpia y tranquila. Aquí la Biblia nos está enseñando a través del profeta Isaías que el pueblo de Israel acostumbraba a ayunar, el pueblo de judío acostumbraba a ayunar, ¿verdad? Pero en sus ayunos ellos eran muy estrictos, ellos eran muy, se puede decir, legalistas en la forma de hacerlo. Ellos trataban de aparentar algo que no era, algo que era incorrecto. Entonces dice aquí que ellos, algunos dicen que afligían su alma, ¿verdad? Ellos inclinaban su cabeza como un junco, es decir, ellos siempre mostraban una santidad exterior, una espiritualidad exterior, ¿verdad? Mostrándose a todo el mundo que ellos estaban en duelo, en ayuno, que estaban en purificación, que estaban santificándose. Ellos querían aparentar algo ante la gente, ¿no? Diciendo, yo estoy ayunando y yo estoy teniendo una conexión ahorita con Dios, ¿verdad? Con el cielo, así que no me toques porque ya estoy en santidad, ¿no? O estoy en consagración. Entonces, eran unos mitos que ellos traían en su cabeza, ¿no? Sin embargo, sus actitudes decían todo lo contrario. Y es ahí donde Jesús, o la Biblia también nos enseña acerca de esto, donde atacaban mucho a los fariseos, ¿sí? Les recalcaba grandemente de que eso no era el tipo de ayuno que Dios había escogido o que era agradable delante de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día la gente, podemos ayunar, podemos mostrarle ante la sociedad, ante la gente, de que sí somos hombres de ayuno, mujeres de ayuno, ¿verdad? Pero no hay un cambio de actitud en nuestro corazón, no hay un cambio de hechos y de actos que puedan mostrar realmente que tengamos esa conexión divina. Entonces, eso les decía el profeta Isaías al pueblo de Israel. Ustedes demudan su rostro, se ven más, ¿cómo se llama? Demacrados, yo voy a decir masacrados. Ellos aparentaban una aflicción en el rostro, en la calle, diciendo, ay, sí, yo ahorita estoy en otro nivel, ¿no? En otra unción, como dicen los profetas, estoy en otro nivel. Entonces, pero en realidad no había un cambio de actitud. Seguían mirando mal al pobre, seguían afligiendo a las personas, seguían juzgando, seguían criticando, seguían haciendo extorsión, seguían robando. O sea, no había un cambio de actitud. Y entonces Dios les dice, si tú cambiares todas estas cosas, dice, entonces van a ser tu sol de justicia y Jehová pronto te va a responder. Entonces muchas veces creemos que cuando ayunamos Dios está obligado a respondernos, y no es así, ¿verdad? Simplemente el ayuno, más que servirle a Dios, nos sirve a nosotros a someter nuestra carne, a someter nuestra personalidad, nuestro yo, a que nuestras actitudes sean cambiadas, sean transformadas por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo.
Entonces, el ayuno, más que nada, no es tanto para decirle: Dios, estoy ayunando, y estás obligado a contestarme, ¿verdad? Como diciendo, me contestas porque yo estoy ayunando. No es así. No es así. Pero, sin embargo, el ayuno nos sirve para nosotros, para que nuestra carne pueda ser sometida y se pueda ser guiada por el poder del Espíritu Santo. Es decir, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de análisis, donde yo me voy a analizar personalmente cómo estoy caminando, cómo estoy viviendo, cómo estoy obedeciendo a Dios, cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, en el ayuno, cuando tenemos esa relación con Dios, esa oración con Dios, Él mismo envía su Espíritu y nos va a ir diciendo: ¿sabes qué? Aún estás batallando en esto, estás fallando en esto, necesitas cambiar esto. Y Él mismo nos va trabajando en nosotros. Pero el ayuno médicamente es provechoso para nosotros, porque se dice que cuando nosotros ayunamos, todas las células muertas que hay en nuestro cuerpo son desechadas a través del ayuno. ¿Sí? Como una persona ayuna más de 8 horas, médicamente es beneficioso. ¿Sí? Entonces, y espiritualmente también, porque en el ayuno pues nosotros podemos estar más conectados con Dios, y ahí es donde se va a ver lo que hay en nuestra carne. Porque cuando estamos ayunando, ahí es donde empieza a saltar la carne, ¿verdad? Porque ay, no me gusta esto, someterme, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta que cuando usted ayuna, todos le invitan a comer. Hacen los guisados que ustedes deseó tanto el mes pasado, ¿verdad? Y ahora sí le presentan los guisados bien antojables. Entonces, hay invitaciones para salir a un convivio, para una fiesta, ¿verdad? Entonces, todo como que se alborota, ¿verdad? Y usted dice: ay, bueno, ¿qué está pasando? Es que pues ahí Dios está trabajando para someter a nuestra carne, ¿verdad? Entonces, el ayuno tiende a tener dos objetivos. Uno es médicamente saludable, y el otro es que espiritualmente Dios nos ayuda a revelar que son lo que debemos de cambiar muy dentro de nosotros. Amén. Bien, entonces ahí Isaías les estaba diciendo al pueblo de Israel: cuando ayunen, cambien sus actitudes. Cuando ayunen, sometan su carne, y entonces hagan las cosas que Dios les está diciendo. Suelten las ligaduras de impiedad, suelten a los oprimidos, denle de comer a los pobres, den hospedaje, ayuden al necesitado. Ya no estés con el dedo amenazador de que y eso que es hermano, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia. O sea, ese es el dedo amenazador que nomás está juzgando, ¿sí? Criticando. Entonces tienes que bajar ese dedo, ¿verdad? Y decir: Señor, pues mírame primero a mí, ¿verdad? ¿Cómo estoy? Entonces, es una serie de cosas que tú tienes que analizar. Son cambios de actitudes en nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros hacemos ese cambio de actitudes, dice que entonces Jehová te pastoreará, entonces invocarás y Jehová te responderá. Los tuyos van a edificar ruinas y Dios va a restaurar las calzadas. Es decir, Dios va a darte tu respuesta. Amén. Entonces, el ayuno, hermanos, es agradable delante de Dios, no para forzarlo, sino para mostrar que nosotros tenemos una actitud y una disposición para hacer las cosas bien. Amén. Sí, amén. No sé, cuando usted tiene un hijo, ¿verdad? Y el hijo le dice: papá, ya barrí, mamá, ya limpié esto, o ya tendí mi cama, ¿verdad? Pues él quiere, o él está teniendo esos cambios de actitudes, y usted pues en amor, ¿verdad? Le dice: está bien, te voy a hacer tu comida, te voy a comprar tu paleta, te voy a comprar esto, ¿verdad? Entonces, aunque el hijo no nos obliga, pero nosotros, por el amor que tenemos a ese hijo, al ver que sus actitudes cambian, ¿verdad? De que ahora sí nos está obedeciendo, ahora sí tendió la cama, ahora sí por las tortillas, ahora sí recogió sus zapatos, ahora sí hizo su tarea. Nosotros en amor respondemos, ¿verdad? Y así es Dios con nosotros. Cuando ayunamos, no es de que estemos obligando a Dios,
Pero Dios al ver nuestras actitudes que están cambiando y que estamos sometiendo a nuestro yo para tener una buena relación con Dios, entonces en amor Él a veces nos responde, ¿verdad? No siempre es así, porque hay procedimientos, pero Dios en amor nos responde. Amén. Entonces, vamos a leer otro pasaje de la Biblia rápidamente, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios. Bueno, estoy en la introducción, hermanos. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Muchas personas se justifican y dicen: no, Dios ya no quiere que la gente ayune, ¿verdad? Pero no es eso, sino que en el tiempo de Jesús les estaba diciendo de que cuando Jesús estaba con ellos, no tenían la necesidad de ayunar porque Dios estaba con ellos. Pero iba a llegar el tiempo que Jesús iba a ser quitado de la tierra, y entonces en ese tiempo iban a tener que empezar a ayudar a los discípulos, ¿verdad? Entonces, era necesario el ayuno, desde aquel tiempo hasta entonces era necesario. Y con esto vemos que los judíos tenían la costumbre de ayunar, ¿verdad? Tenían esa cultura de ayunar, de hacer una conexión espiritual con Dios. Lamentablemente, muchos judíos lo hacían de una manera equivocada, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús tocaba ese punto. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstención voluntaria de alimentos y bebidas físicos con los fines espirituales. Sí, ese es el ayuno. Abstenerme de bebidas, abstenerme de alimentos para que nosotros podamos tener una conexión espiritual con Dios. Ese es el ayuno. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a ver el primer paso que dice Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 16 a 18. Ahí dice Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Ahora, aquí hay una enseñanza bien tremenda. Jesús le estaba diciendo a la gente y a sus discípulos que no sean austeros. ¿Ahí sabes lo que significa la palabra austero? ¿Abstenerse? ¿Cómo? ¿Abstenerse? ¿Abstenerse? ¿Algo más? ¿Otra palabra? Ahí lo puedes contar con el hermano Google. La palabra austero significa ser severo, ser duro, riguroso, ajustado a las normas, excesivo, ser exagerado. Esa es la palabra austero, ¿sí? Que se castiga demasiado. ¿Sí entienden? Entonces, mucha gente al ayunar lo hace incorrectamente y de esta forma. Se castiga demasiado en el aspecto de que entra en un momento de rigurosidad que dices: no puedo ni probar el alimento que estoy cocinando para mis hijos.
No puedo ni probar poquito el agua porque no sé si tiene azúcar o no, porque estoy ayunando, ¿verdad? Entonces, es tan rigurosa su propia regla que no le permite ni siquiera tocar, ¿verdad? Entonces, a eso se estaba refiriendo Jesús, a eso se estaba refiriendo, que no sean tan exagerados, ¿verdad? Tan exagerados. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere tanto que tu cuerpo sea maltratado. Más bien lo que Él quiere es que tú cambies tus actitudes, que Él vea esa transformación en tu yo. Esa es la que a Él le interesa. No tanto de que gustes, ¿verdad? de un alimento o una bebida. Entonces, a eso se refiere Jesús. Por eso dice: no sean austeros como los hipócritas, porque ¿de qué te sirve ser tan riguroso en una dieta si tu actitud es igual? No cambias, sigues siendo criticón, sigues siendo chismoso, sigues siendo mentiroso, sigues siendo enojón, te alteras y exageras, ¿verdad? Sigues siendo una persona que sigue cometiendo pecados. Termina el ayuno y sigues igual o peor. ¿Sí me entienden? Entonces a eso se estaba refiriendo Jesús. No seas austeros en ese aspecto, sino que sea una transformación en tu interior. Y cuando venga esa transformación en tu interior, entonces dice ahí: tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Verdad? No es de que Jesús le estemos torciendo la mano con el ayuno de que ahora me vas a comprar mi carro porque estoy ayunando 15 días, ahora me vas a dar un novio porque ya oré y ayuné un mes, ¿verdad? No, pero al ver tus cambios de actitudes, Dios te va a dar en respuesta los deseos de tu corazón. Amén. Entonces, a mí si un hijo me dice, ¿verdad? Mi niño, mi niña me dice: papá, voy a barrer y estás obligado a comprarme un juguete. No, ¿verdad? Claro que no. Sin embargo, si está barriendo, ¿verdad? Pues yo en amor, pues le voy a comprar su juguete, él desea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es el hecho, es la actitud. ¿Sí me van entendiendo? Es la actitud. Entonces, a eso se refiere Jesús, que nuestras actitudes y nuestra disposición sean agradables delante de Dios. Amén. Bien, vamos a empezar entonces, ya entendiendo este punto de que Dios quiere nuestros cambios de actitudes y no tanto que seamos rigurosos en las dietas, ¿verdad? Entonces, ahí entra la palabra de Dios en los diferentes tipos de ayuno. Amén. Si tienen preguntas, háganlas, estamos a tiempo. Diferentes ayunos. El ayuno número 1 es el ayuno parcial. El ayuno parcial es de 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas. Consiste en la ingesta de cierto tipo de alimentos o bebidas con agua, infusiones o caldo de verduras. Normalmente es para las personas que están enfermas, ¿sí? Normalmente este tipo de ayuno es adecuado para las personas que tienen que estar tomando medicamentos. Por ejemplo, los que sufren de alta presión, de diabetes o alguna otra enfermedad, tienen que tomar sus medicamentos a sus horas y a veces con alimento. Entonces, entendiendo esto, el ayuno parcial tú lo puedes hacer de 8 a 12 horas, ¿sí? Desde que te levantas hasta mediodía, a la 1, 2 de la tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo más, porque necesitas estar consumiendo tus medicinas. Amén. Entonces, a veces hay gente que trabaja y está enferma, ¿verdad? Y está en el solazo. Entonces, no es problema si lo acompaña a la hora del almuerzo o se toma un vaso de agua, no es problema, ¿verdad? Por causa de su enfermedad. Entonces, puede hacerlo, ¿verdad?
puede hacerlo para tomar su medicamento. Y ya son las 9, 10 de la mañana, pues toma tu medicamento con un traguito de agua, ¿verdad? Y si vas a comer, así para la 1, porque la metformina, eso sí se tiene que tomar con alimentos, ¿no? Entonces, párale temprano, toma tu medicina, tu caldito de verduras, y al otro día puedes seguir, ¿verdad? Entonces, ese es el ayuno parcial, ¿sí? Normalmente estos son para los principiantes que no están acostumbrados a ayunar y que no aguantan mucho tiempo. Es bueno el ayuno parcial, hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Hasta la 1. O si estás tomando medicina, pues es bueno este tipo de ayuno. Entendiendo que ya Dios no quiere tanto que martirices tu cuerpo, ¿verdad? Como los católicos que van ahí de rodillas y golpeándose y sangrando, haciendo sus mandas y ahí sus... No, es torturarse su cuerpo. Y nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. No puedes torturar tu cuerpo, porque si tú maltratas y torturas tu cuerpo, Dios te va a pedir cuentas porque eres el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso no quiere Dios. Lo que Él quiere es tus cambios de actitud, ¿sí? Que dejes de ser grosero, mentiroso, enojón, juzgón, criticón, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere más que nada. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda morar correctamente y hacer las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Ese es el ayuno parcial, de 8 a 12 horas. Amén. Si usted empieza a ayunar a las 6 de la mañana, pues las 12 horas es hasta las 6 de la tarde. Pero si no, pues hasta la 1, ¿verdad? 8 horas. 8 horas. Entonces, eso ya depende de usted. Está el segundo tipo de ayuno, el ayuno absoluto. El ayuno absoluto o total, esto va de 1 día a 3 días. El ayuno absoluto total es de 1 día a 3 días. Más tiempo no se puede hacer ni se debe de hacer porque es peligroso para la salud. Consiste en la abstención total de cualquier alimento o bebida. Ahí usted no va a probar nada, porque está en un ayuno absoluto, un ayuno total, que es de 1 día a 3 días. ¿Sí? Más de 3 días no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si usted deja de tomar agua, entonces su cerebro empieza a sufrir consecuencias y desórdenes. ¿Sí? Por eso mucha gente cuando ayuna más de 3, 4, 5, 6 días y no quiere comer nada, ni probar nada de agua, a veces terminan locos. Y lamentablemente ha pasado en las iglesias. Ha pasado. Hemos sido testigos de hermanos que han querido ayunar así, más de 3 días sin nada, y después andan desvariados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no les llegó el agua ni los chicos al cerebro y ahí sufren trastornos. ¿Sí? Entonces eso está incorrectamente mal y médicamente está comprobado también. Entonces el ayuno absoluto es de 1 a 3 días y esa es la abstención total de comida y agua. Vamos a leer un ejemplo rápidamente. Esther capítulo 4. Esther, en el libro de Esther, capítulo 4, ¿ahí se acuerda de esa historia del rey Esther? Sí, amén. Cuando Amán quería destruir a todo el pueblo judío, ¿sí se acuerdan? Sí, amén. Y entonces el rey dio una orden, ¿verdad? Diciéndole a Amán, ¿sabes qué? Pues mata a todos los judíos, pues, mátalos. Entonces oyó la noticia al tío de Esther, Mardoqueo, ¿verdad? Y va y visita a Esther y es ahí donde Esther recibe esa noticia. En el versículo, Esther capítulo 4, versículo 15 a 17, dice la palabra de Dios. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis
ni bebáis, ¿en cuántos días? 3. En 3 días. ¿Por qué no dijo 4, 5, 6? Eran inteligentes, ¿verdad? Dice, no bebáis ni comáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, aquí vemos que hay también 2 clases de ayuno. El ayuno individual, que lo puedo hacer yo personalmente, y el ayuno congregacional, es decir, grupal, entre todos, con una sola actitud, ¿verdad? Entonces, como que aquí en Río Limpio nos hace falta un ayuno grupal, ¿verdad? Que todos estemos de acuerdo y que todos un domingo vengamos ayunados, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues aquí festejarlo con un canazo de camarón, pero hace falta ayunos grupales, o por lo menos una vez al mes. Todos los líderes, si no todos los líderes, pues ya toda la gente, ¿verdad? Los que quieran ayunar, un sábado, ¿verdad? Una vez por mes hace falta un ayuno grupal, ¿verdad? Como congregación también hace falta. Entonces, hay un programa también para hacer un ayuno grupal, desde la mañana, alabanza, predicación, meditación, testimonio, otra vez alabanza, otra vez palabra, hasta para las 3, 4 de la tarde ya. Vamos a ir bien llenos, ¿verdad? Tanto del espíritu y lo terminamos con algo agradable, ¿verdad? Hace falta. Pero el ayuno absoluto es de 1 a 3 días y se puede ser grupal y se puede ser individual. Y aquí la reina Esther le dijo a todos los judíos: ustedes también ayunen, y yo y mis doncellas también. ¿Qué culpa tienen las doncellas? A ver, no eran ni judías, pero tuvieron que hacerlo también en obediencia a la reina, ¿verdad? Y ya vemos cómo después Dios le da la respuesta a través del rey, ¿verdad? Y que dice: ¿sabes qué? Pues no puedo revocar mi edicto, mi ley, pero lo que pueden hacer es defenderse, ¿verdad? Defiéndanse. Y así fue como Amán no pudo destruir al pueblo judío. Pero Dios, si usted fija, en el versículo 1 dice, Esther 5:1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba ahora sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, ¿verdad? Es decir, a los 3 días después del ayuno fue que la reina Esther ya fue a ver al rey, y el rey halló Esther fue que halló gracia delante del rey, porque era pena de muerte presentarse delante del rey sin ser anunciada o sin ser llamada por el rey. Sin embargo, ella halló gracia, y más que nada no solo salvó su vida, sino que también a todo su pueblo. Amén. Pero después de ayunar, ¿qué? 3 días. 3 días. ¿Sí? No torció la mano de Dios, pero Dios, al ver la actitud de ellos, el amor respondió. Amén. Bien, ese es el ayuno absoluto. No comas nada ni pruebes agua durante 1 a 3 días. Amén. Está el siguiente tipo de ayuno, el ayuno daniélico. Este ayuno consiste en 21 días y es la atención de manjares o platillos exquisitos, carne y vino, solo verduras, caldo vegetarianos y agua. Vamos a leer rápidamente Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Estoy buscando, se me perdió. Daniel capítulo 10. ¿Alguien que me diga dónde queda? Entre Génesis y Apocalipsis. Daniel capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3. ¿Estamos ahí? Amén. Yo iba a levantar el mano Daniel, aquí estoy. Daniel capítulo 3,
del versículo 1 a 3 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En medio de los conflictos, Daniel se puso a ¿qué? Ayunar, ¿verdad? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 7 por 3, 21 días. ¿Sí? Afligido. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de Quiel. Bueno, en el 3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Fíjense bien, el ayuno de Daniel de 21 días consiste en no comer carne ni vino, ¿sí? No comer carne ni vino, ni manjares, ¿qué? Exquisitos. Si usted entra en un ayuno daniélico, lo único que puede comer es verduras, caldos y agua. Eso es lo que puede comer. Cuando dice Daniel que no comió carne, miren, en aquellos tiempos, imagínense, Daniel era un gobernador. ¿Qué come un gobernador en la actualidad? Esas reuniones sociales de los gobernantes, ¿verdad? De los diputados, de los de la alta gama de política, ¿verdad? No andan con frijoles y arroz, hermano. Andan con caviar, un manjar exquisito, ¿verdad? Van a dar los camarones chumbos de los grandotes, ¿verdad? Empanizados ahí a las brasas, al carbón, ¿sí? Al mojo de ajo. No van a dar con el pescadito de tilapia. Van a dar con un salmón ahí con queso granatizado ahí. Imagínense. Pues son gobernadores. Anda de antojo, hermano. Hace partido al bufete. Santo. Entonces imagínense, pues le llevaban a un gobernador lo mejor de lo que comía el rey. Tenían que comer de lo que comía el rey, ¿sí? Y a esos reyes, hermanos, eran unos manjares exquisitos. Era comida de cabrito, terneros, era comida exquisita. Pero Daniel sintió la necesidad de buscar a Dios y dijo: voy a someter mi carne. No probaba agüita de limón ni de Jamaica, eran vinos de categoría, porque eran los vinos para los reyes. ¿Sí me entienden? Ni siquiera eran de la marca Cheto. Era de una marca de más calidad. Era una marca buena, ¿no? Entonces eran de los mejores vinos. Entonces eran cosas exquisitas para un gobernador. Pero él dijo: voy a someter mi carne y no voy a probar nada de esos manjares, ni carne ni vino. Pero sí lo voy a hacer de 21 días, pero con agua y verduritas. Era para someter a su carne. Entonces, en esos días, él estuvo afligido, o más bien, así le llamaban, para decir que estaba en ayuno. Entonces, si usted lee en el versículo 12 y 13, ahí mismo de Daniel dice la Biblia: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo te he oído. Yo he venido, perdón. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces ahí confirma el ángel Gabriel
que el enemigo se había puesto durante 21 días, desde que empezó a ayunar Daniel. Pero aquí que Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, desde el primer día que Daniel empezó a orar y ayunar y a buscar el rostro de Dios, desde ese día ya había una guerra espiritual, había un conflicto espiritual, y desde ese día Dios había escuchado. Entonces, cuando uno se propone a orar y ayunar y a buscar el rostro de Dios, hermanos, Dios está atento a lo que estamos haciendo. Amén. Pero sobre todo Dios ve las actitudes que tenemos para hacerlo. Entonces, siempre es bueno orar y ayunar con una buena actitud, ¿sí? Como para someter nuestra carne y para buscar el rostro de Dios. Amén. Ese es el ayuno daniélico. Usted puede hacerlo durante 21 días, día y noche, ¿verdad? Pero puede ir con calditos, con verduras y con agua. Abstenerse de la Coca-Cola, abstenerse del café, de no sé qué. Bueno, usted sabe qué es lo que le gusta más, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, hay que orar también de celular, hay que orar de televisión, hay que orar de, no sé. Se puede abstener de esas cosas, ¿verdad? Tiene que someter su carne. Tiene que someter su carne. Usted sabe en qué punto le gusta más, ¿sí? A lo mejor una novela puede ser su deleite, su comedia exquisita, ¿no? Entonces, no sé, usted sabe en qué punto es lo que más le gusta. En ese punto usted puede someterlo a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese tiempo que está ocupando en estas cosas, mejor se dedique a escuchar una predicación, a leer una lectura bíblica. Si se avienta viendo la película de Rambo 2 horas, pues se avienta 2 horas en una predicación, no sé, ¿verdad? O sea, es someter su carne para ocuparlo para el tiempo de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Está el otro tipo de ayuno, el ayuno davídico. El ayuno davídico consiste en hacerlo durante 7 días. 7 días. Ahora, ¿cómo es posible eso de 7 días? Vamos a verlo. Voy a leer 2 de Samuel, o vamos a 2 de Samuel. Rápidamente, 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Versículo 13. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, y fíjense lo que dice ahí, ni comió con ellos, ¿qué? Pan. Y al 7º día murió el niño, y tenían los siervos de David hacerle saber al niño que había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, mas ahora se afligirá si decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de tierra, y se levantó y se ungió y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió. ¿Cuántos días afligió o ayunó David
su carne? 7 días. 7 días. 7 días. Pero si usted nota la palabra, que únicamente se abstuvo ¿de qué? De pan. Nunca dijo de agua, solamente de pan. Entonces, esto significa que aquí el pan significa la comida. Esto significa que una persona puede hacer un ayuno absoluto, también o davídico, de 7 días. Pero ahí ya tienes que acompañarlo con agua. 7 días lo puedes hacer, no comer nada, pero sí tomar agua. David únicamente se abstuvo de la comida, pero no del agua. ¿Sí? Porque una persona puede vivir más tiempo con agua, aunque no coma nada. Entonces, tú puedes empezar a los 3, 4 días que ya sientas que ya, pues entonces empezar a tomar agua. O un día a la vez tomar agua para que tu cuerpo no vaya resintiendo. Entonces, cuando David terminó de ayunar, ahora sí dijo, denme de comer, denme el pan, ¿verdad? Agua no pidió. Imagínense, si tuviera estado sediento, hubiera dicho, denme el pan y agua. O tráiganme el vino, ¿verdad? Era rey. Entonces, David ayunó solamente de comida, pero se piensa teológicamente que sí tomó agua. Y médicamente es posible eso también. Amén. ¿Vamos bien ahí? Entonces, puede hacerlo de 7 días, pero con agua. Vamos al otro tipo de ayuno. El ayuno mesiánico, el que hizo Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40. ¿Y cuántas noches? 40 días y 40 noches. Qué tremendo, ¿verdad? Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora fíjese bien la frase aquí. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Hambre. Y cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Tengo sed. Aquí no está la palabra tengo sed. Entonces, vamos a leer otro versículo, Lucas capítulo 4. A ver, Lucas capítulo 4. Ok, 4, versículo 1 y 2 también. Dice aquí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Vuelve a decir la misma frase, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero no encuentra la frase que no tomó agua, ¿verdad? Entonces, dicen los teólogos y los estudiosos que cómo Jesús pudo soportar 40 días de ayuno en el desierto y en el solazo, ¿verdad? Entonces, se piensa que Jesús sí lo hizo con agua, teológicamente. Es una hipótesis, se puede decir, ¿verdad? No es algo comprobable porque la Biblia no lo dice. Únicamente la Biblia dice que solamente tuvo hambre. No tuvo sed, solamente tuvo hambre. Entonces, por eso se piensa que Jesús lo hizo con agua. Ahora, pero pensando que Jesús era sobrenatural o es sobrenatural, pues para Dios no es nada imposible. Tanto lo pudo hacer con agua o sin agua, porque Él es Dios. Amén. Él es y será siempre Dios. Entonces para Él no hay nada imposible.
lo pudo haber hecho con agua, sin agua, ¿verdad? Entonces, pero médicamente se dice que una persona puede sobrevivir sin agua de 3 a 5 días. Si usted no toma agua durante 5 días, usted ya puede morir médicamente. ¿Sí? Se pone mal, se pone grave. No está hecho para vivir sin agua el ser humano. Entonces, ahora médicamente se ha comprobado que a lo más que puede vivir un ser humano sin comida, pero con agua, son 70 días. ¿Sí? Son 70 días. Entonces tú puedes vivir más sin comida, pero con agua, que vivir con comida y sin agua. ¿Sí me entiende? Usted puede atenderse de la comida hasta 70 días. Y usted puede atenderse de agua, lo máximo, yo creo ya exagerado, y es peligroso, hasta 5 días. ¿Sí? Por eso, si usted va a estar en un ayuno de 40 días, es preferible tomar agua. Yo no entiendo cómo muchos predicadores dicen, no, pues yo ayuné 40 días, ¿verdad? ¿Cómo lo habrás hecho? ¿No? ¿Verdad? Si me dices un ayuno parcial que todos los días, un mediodía, pues te la creo. Pero si me dices que sin agua y sin comida, ¿verdad? A menos que pues tengas un llamado muy sobrenatural, ¿verdad? Y que Dios esté en el asunto. Pero pues es muy ilógico. Entonces, Jesús era el Hijo de Dios. Él era fortalecido por el Espíritu Santo y dotado de dones espirituales que quizás le permitieron ayunar el tiempo que fuera necesario, sin comida y sin agua, ¿verdad? Entonces, no podemos también dudar, ¿verdad? Y decir que si tomó agua. Si tomó o no tomó, pues él sabe, ¿verdad? Pero él era Dios. Él pudo haberlo hecho. Amén. Pero ningún ser humano lo puede hacer. Amén. Bien, el otro tipo de ayuno es el ayuno de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 19. Después de que Elías mató a los profetas de Baal y que la reina Jezabel quería buscarlo para matarlo, ahí le dice que Elías huyó, ¿verdad? Huyó y se encontró con Dios. Pero antes de esto, dice lo que pasó. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió. Ahí comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, fíjese bien lo que dice ahí, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fortalecido con aquella comida que comió, que le envió Dios a través de, dice ahí, los cuervos, ¿verdad? Dice que fortalecido por esa comida, fue la última vez que comió y bebió, y de ahí caminó en el desierto 40 días y 40 noches. Y no se menciona que comió nada. Y cuando llegó a la cueva, habló con Dios. Pero no se menciona que comió y bebió nada durante 40 días y 40 noches. ¿Cómo lo hizo? Solo Dios pudo llevar esa capacidad de Elías. ¿Sí? Pero aquí sí te habla específicamente de que no comió nada ni bebió nada. ¿Sí? Y no volvió a comer hasta que fue a visitar a Eliseo, ¿verdad? Y le dijo: sígueme. Y Eliseo dice que ahí agarró sus toros y los mató y les dio de comer a la gente, ¿verdad? A su casa, a su familia, y hasta el profeta Elías comió ahí también. Pero después de 40 días y 40 noches.
¿Cómo lo hizo? Ahí vimos que ahí fue la mano sobrenatural de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces solamente cuando una persona tiene un llamado sobrenatural que Dios está en el asunto claramente, que no hay duda, ahí Dios puede hacerlo. Amén. Pero ahorita hay tanto apostolado, ¿verdad? Y hay tantos profetas que dicen que yo oro y ayuno y que entonces es bien difícil creerles, ¿verdad? A menos que tengan un llamado sobrenatural que me digan, no, pues ese profeta de verdad es reconocido, ¿no? O se ven los milagros como el profeta Elías. Entonces, pues se puede creer, pero es muy raro. Pero entonces, solamente con un llamado sobrenatural, vemos la mano de Dios ahí, que Dios le guardó 40 días y 40 noches. Amén. Bien. Vamos al siguiente ayuno. El ayuno de Moisés. Éxodo 34. Éxodo 34. Los ayunos de Jesús, Elías y Moisés, yo pienso que son de una manera sobrenatural, ¿verdad? Que la mente humana no puede comprender, que solamente estando Dios en el asunto se puede hacer, ¿sí? Que realmente Dios diga, ¿sabes qué? Yo he escuchado a Dios con voz audible, o he visto a un ángel que me dijo, hazlo, ¿verdad? Entonces solamente se puede hacer, pero si no, mejor ni lo intentemos. Amén. Éxodo 34, versículo 27 y 28 dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová. Dice la frase ahí. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió estas tablas, en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Solamente era una ocasión muy especial y Dios estaba en el asunto, Dios estaba presente para que Moisés tuviera la capacidad de no comer y beber agua delante de la presencia de Dios. 40 días y 40 noches no comió ni bebió nada. ¿Sí? Solamente con un llamado muy sobrenatural y muy visible, muy tangible, muy palpable, se puede hacer esto. Pero si no, mejor que nos metamos en camisas de 11 varas. Amén. Amén. Solamente Moisés pudo hacerlo porque la presencia de Dios estaba ahí presente, ¿verdad? Se podía palpar esa presencia de Dios. El pueblo podía ver cómo el monte humeaba, relampagueaba y salía fuego. Tanto que el pueblo tenía miedo y terror, porque sabían que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Sí? Pero si no tienes eso en tu casa o en tu vida, mejor ni nos metamos en eso, ¿eh? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia que entonces, después, el pueblo, como vio que Moisés se tardaba, quiso el pueblo. Empezó a hacer un ídolo, un becerro de oro, ¿verdad? Y empezaron a adorarlo. Y Dios se enojó y Moisés baja. Y enojado empieza a aventar las piedras de la ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y los rompe. Y Dios castiga al pueblo. Pero vamos a ver, Deuteronomio capítulo 9. Ya por último, Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leer en el versículo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 dice la palabra, dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve
Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Versículo 12. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto que se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Versículo 17. Entonces tomé las 2 tablas y las trabajé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y fíjese bien ahí en el versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Amén. Imagínense, ¿puede imaginarse eso? Primero subió para recibir las tablas de la ley y ayunó 40 días y 40 noches. Bajó y vio al pueblo depravado, adorando el becerro de oro. Se enojó, aventó las tablas, como diciendo no son dignos de esta ley de Dios. Y Dios se enoja y se abre la tierra, se los traga vivos. Y a causa del enojo de Dios, Moisés se movió a misericordia. Y otra vez empezó a orar y ayunar y a rogarle a Dios que tuviera misericordia. Y se postró como antes otros 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Es decir, como la reina Esther, si perezco, que perezco. O sea, se dio a una entrega total Moisés que dijo, si ya no me levanto de este ayuno, pues ya. Pero por lo menos estoy intentando interceder por el pueblo. O sea, y Dios al ver esta actitud de Moisés, le sostuvo otros 40 días. En total, Moisés ayunó entonces ¿cuánto? 40 días y 40 noches. 80 días y 80 noches. Pero ¿quién en la tierra ha hecho eso? Solamente alguien que tiene un llamado sobrenatural. Y por eso a Moisés se le conoce como el amigo de Dios. Se le conoce como el hombre más manso y humilde de toda la tierra. El único hombre que pudo ver la espalda de Dios, ¿verdad? Y que hablaba con Moisés cara a cara. Dice la Biblia, a los profetas me revelaré solamente en sueños, en visiones, pero no así como mi siervo Moisés. Con él le hablaré cara a cara. ¡Qué tremendo! Por eso Moisés y Elías son los únicos dignos que pudieron estar en la transfiguración de Jesús. Moisés, Elías y Jesús. Los tres que tuvieron un ayuno sobrenatural. ¿Quién más? Entonces, para hacer este tipo de ayuno, solamente necesita un llamado sobrenatural, un llamado